El tema de hoy es los orígenes del Corán. Los orígenes del Corán. Seguiré con 3 puntos principales. En el primer punto, la primera parte de la charla, quiero hablar de la historiografía islámica. Historiografía islámica. O sea, cómo es que los musulmanes ven el comienzo del Islam. Porque si vamos a hablar del Corán, no podemos ignorar el comienzo de la Umma islámica o del el imperio, el Estado islámico que pues sigue en su existencia hoy en día, que abarca más o menos 24% de la población del mundo. Y segundo, vamos a ver algunos puntos que vienen de los orientalistas. Los orientalistas son los eruditos, los académicos del occidente, pero que se pusieron a estudiar la historia, la teología, la filosofía, la literatura islámica. Y la tercera cosa que voy a describir son algunas dudas. Hemos tenido muchos desarrollos en los últimos 10, 20 años sobre esta pregunta de los orígenes del Corán y también del Islam en general. Unos descubrimientos, unos desarrollos tecnológicos, geográficos también, que realmente nos guían a concluir que esta pregunta, este tema del origen del Corán, realmente está en un periodo de flujo y de crecimiento muy grande en nuestros días. Bien, comenzamos con el nacimiento del profeta de Islam, Muhammad en árabe, o solemos decir Mahoma en español. Él nace en la ciudad, y esta es la historia islámica tradicional. Vamos a encontrar muchos eruditos y académicos hoy que no creen que está correcto, pero es importante comenzar con la historia o la historiografía islámica. Entonces voy a describirlo. Él nace en la ciudad de Meca. Meca es una ciudad en lo que hoy es Arabia Saudita, y esto es a fines del siglo VI. Os voy a dar nada más una fecha para memorizar durante toda la charla. Entonces yo he sido intencional de no dar muchas fechas, porque es fácil perderse en las fechas. Pero él nace en la ciudad de Meca. Su padre muere antes de que nace. Su madre muere poco después. Él es un huérfano. Según la tradición árabe, él va de familiar en familiar. Entonces realmente él crece sin un sentido de tener un hogar muy estable. Él, según la tradición islámica, es un mercante o comerciante, es respetado por las otras personas. Ahora, la ciudad de Meca, en cuanto a la cultura de esos días, no tenía una población cristiana permanente. Entonces este hombre no tenía una experiencia cotidiana normal de hablar con cristianos, y Meca tampoco tenía una población judía. Meca era una ciudad pagana. En Meca había un cubo, y sigue ahí hasta hoy, un cubo grande que se llama Al-Kaaba. Kaaba es una palabra árabe que significa cubo. Y adentro de este cubo habían muchos ídolos, muchas estatuas de diferentes deidades. Y una vez cada año venían los árabes, los nómadas de las regiones alrededor de Meca para hacer un peregrinaje, que en árabe se llama Hajj, y venían a la ciudad o al pueblo de Meca para visitar este cubo y rendir alabanzas a los diferentes dioses que tenían su hogar adentro de este cubo. Entonces estamos hablando de un contexto pagano en Meca. Mahoma se casa
con una mujer. A través de su vida, él se casa con más de 10 mujeres, pero su primera mujer, que es importante, se llama Khadija. Khadija tiene muchos más años que Mahoma. Ella viene de una familia rica con muchos recursos y ella tiene como empleado a Mahoma. Él está trabajando por ella, pero ella decide, bueno, debemos de casarnos, y él está de acuerdo. Entonces, aunque hay una diferencia de edad muy grande, ellos se casan. Y esto abre las oportunidades de Mahoma, porque antes no tenía muchos recursos de finanzas, pero ahora, estando casado con una mujer que es bastante rica, tiene más tiempo para otras cosas. Una de esas cosas que él hacía era retirarse a una cueva fuera de Meca para tener un tiempo apartado. Es una tradición que existe en el misticismo, creo que en todas las religiones. En el cristianismo también existe esta idea del ermita, ¿verdad? Entonces, pero él lo hacía de una forma temporaria. Entonces él se retiraba para estar en esta cueva, y sucedió que tuvo una experiencia que de hecho le asustó mucho. Y la descripción viene de los hadith, que son las tradiciones orales sobre los dichos, las acciones de Mahoma y de sus compañeros. Y él lo describió más o menos de esta forma. Él estaba ahí y él sintió una presencia abrazarlo, pero fuertemente, desde atrás, y exprimirlo y sacarle el aire. Y oyó el mandamiento: escribe. Y él contestó: yo no puedo escribir. Según la tradición islámica, era un hombre analfabeto. Y después ocurrió otra vez. Fue agarrado desde por atrás por una presencia invisible que le sacó el aire, y oyó el mandamiento otra vez: escribe. Y él contestó de la misma forma: yo no sé escribir. Ocurrió una tercera vez, pero ahora recibió un mandamiento diferente, que era de recita. Y esto es el comienzo de las revelaciones en el Islam, que fueron recogidos y forman precisamente el tema que nos interesa hoy, que es el Corán. A través de su carrera profética, que duró 23 años, y la carrera profética de Jesús, ¿cuántos años duró? 3 años. Es interesante la comparación. Yo siempre me pregunto, si yo fuera ateo, ¿cómo podría yo explicar que el hombre de más influencia en toda la vida, en toda la historia humana, tuvo una carrera de nada más de 3 años? O sea, esa es una pregunta histórica muy interesante. Pero bueno, Mahoma tuvo una carrera de 23 años como profeta, y vamos a ver no solamente como profeta, pero también como político, porque él logra combinar las dos cosas. Pero él está en la ciudad de Meca. En Meca, él está enfatizando unas cosas que normalmente los cristianos podríamos decir, bueno, o sea, tenemos algo similar. Por ejemplo, él está hablando del monoteísmo. Él está diciendo que estos dioses paganos no son dioses verdaderos. Y el cristiano, el judío diría, bueno, estamos de acuerdo. También habla de lo que llamamos en el cristianismo la revelación natural. ¿Qué significa revelación natural? Es esta idea que a través de ver la creación que ha hecho Dios, podemos aprender algunas cosas de la personalidad y del ser de Dios. Es una idea que se encuentra claramente en la Biblia, y también es una de las cosas que Mahoma comienza a enseñar a los paganos de Meca. Y otra cosa que él enfatiza es la justicia social, más que todo cuidar a los huérfanos, cuidar a las viudas. Y obviamente de su biografía, siendo huérfano, entendemos que él había tenido una experiencia bastante negativa en algunas partes de su vida de ser un huérfano. Entonces, durante su tiempo en Meca, realmente es un líder religioso. Es un hombre
que está proclamando un mensaje más que todo espiritual. No tiene mucho éxito durante sus días en Meca. Obviamente lo que él está diciendo, que los dioses que viven adentro del Kaaba no son dioses verdaderos, aun si no fueras un hombre muy religioso, pero tú tuvieras un negocio allá, ¿qué pensarías? Dirías, no, pues esto no solamente se trata de cosas religiosas, se trata de cosas económicas, ¿verdad? Vamos a ver cómo Mahoma, más tarde en su carrera, puede resolver este problema que él tiene. Tiene pocos conversos durante su tiempo en Meca. Es perseguido. La mayoría de la gente rechaza su mensaje. Entonces esto viene siendo la primera mitad aproximadamente de la carrera de Mahoma. Y la materia que encontramos en el Corán de estos años se trata, bueno, son versículos más poéticos y también enfatizan estas cosas que he mencionado, la justicia social, la revelación natural y el monoteísmo. Pero después cambia algo, y esta sí es la fecha que si van a memorizar una fecha para entender el Islam, esta es la fecha, 622. Es el comienzo del calendario islámico. El calendario no comienza con el nacimiento de Mahoma, no comienza con su primera revelación con este ser que se cree que es, según la tradición islámica, el ángel Gabriel, sino que comienza con este hecho que es la migración, o sea, y la fundación de un estado, un imperio islámico. Esto es cuando Mahoma y sus pocos seguidores se van a la ciudad de Yathrib. Yathrib hoy en día se le conoce como Medina, que es la segunda ciudad del Islam, que también se encuentra en Arabia Saudita, un poco hacia el norte de la ciudad de Meca. Allí en Yathrib lo invitan a venir para ser como el mediador entre dos grupos que tienen un problema, ¿verdad? Y él es invitado para ser mediador, ya que no es de este tribu ni del otro tribu, y para ayudar a resolver este asunto. Bueno, el caso es que él llega allá, y aquí en el oasis de Yathrib sí hay 3 tribus judíos. Entonces esto viene siendo bastante importante. Mahoma al parecer no sabe mucho del judaísmo, pero él cree que los judíos, también siendo monoteístas, también teniendo algunas figuras como Abraham, David, Adán, en común con su propia religión o movimiento, él piensa que ellos van a creer que él es un profeta. Los judíos de Yathrib no creen en Mahoma y le dicen, queremos ver un señal. O sea, Moisés, por ejemplo, nos dio pan del cielo. Muéstranos un señal si eres un profeta verdadero. Y el Corán nos habla de esta controversia. Y el Corán dice que cada aya, o sea, cada versículo del Corán es un milagro de Alá, de Dios. Pero obviamente en cuanto a hacer un milagro, como traer pan del cielo o algo así, no es capaz de hacer ningún milagro Mahoma. Y los judíos rechazan su estatus como profeta. Él no está bien con esto. Y es durante este tiempo en Medina cuando el carácter de las suras del Corán son los capítulos. El carácter de las suras del Corán va cambiando bastante. Ya no tenemos tanta poesía, viene siendo más didáctico, vienen siendo las suras más legales. Y aquí vemos una transición de un hombre que se enfoca más que todo en la religión y la espiritualidad. Ya su interés y su enfoque viene siendo el poder político, porque realmente es aquí en 622 donde nace el Estado Islámico. No estoy hablando de esa cosa en Irak y Siria, estoy hablando de una unidad que es política y religiosa a la vez.
Y eso es precisamente el comienzo del calendario islámico. Bueno, pues ¿qué pasa en Yathrib? Él tiene mucho éxito. Podríamos hablar mucho de la biografía de Mahoma en la tradición islámica y es muy interesante, pero voy a resumir. Su esposa Khadija se muere y él se casa con varias otras mujeres. El Corán es claro que el hombre musulmán puede tener hasta 4 esposas a la vez, pero el profeta puede tener hasta 8 esposas a la vez. Y sí, por la mayoría de su vida, después de eso, tiene hasta 8 esposas a la vez. Es durante este tiempo que hay diferentes batallas. La población de Meca tiene diferencias y problemas con Mahoma. Tratan de invadir, a veces Mahoma invade a ellos. Ahí están los caravanes, o ¿se llama caravanes? Sí, caravanas. Están las caravanas y algunos de los guerreros musulmanes, hasta con Mahoma a veces, salen para robar las cosas de las caravanas. El pueblo de Meca no lo ve de una forma muy positiva y lo ven como una casus belli, o sea, una causa de guerra. Pero al fin del día, Mahoma es victorioso. Él logra regresar a Meca, entrar a la Kaaba, destruir los ídolos de todos los dioses ahí, pero es un compromiso. Ahora, en la tradición islámica es algo que es revelado por Dios, ¿verdad? Pero yo diría históricamente que él recibe unas revelaciones diciendo que la Kaaba no es en sí algo pagano. La Kaaba es, de hecho, un edificio que fue construido por, ¿alguien sabe quién hizo la Kaaba? Abraham y su hijo. Entonces él logra tomar algo que es sumamente pagano e incluirlo adentro de su nuevo movimiento imperial y religioso. Es algo realmente inteligente que hizo. Pero bueno. Y él muere unos 11, 12 años después de lograr establecer su estado islámico en Yathrib, su imperio religioso. A ver, durante este tiempo, él de vez en cuando recibe ayat, o sea, revelaciones. A veces son unos cuantos versículos, a veces son secciones del Corán que son más extensos. Tenemos un hadith de cómo era la apariencia de Mahoma cuando él estaba recibiendo estas revelaciones que nunca vienen directamente de Allah. En el Islam, Mahoma nunca tiene una experiencia directa con Allah. Siempre viene a través de este ángel Gabriel. Nos dice que a veces él se quedaba quieto, comenzaba a temblar un poco, a sudar, y después de un rato diría: esto es el mensaje que me ha dado el ángel Gabriel, o Jibril en árabe. Dice una de sus esposas que había visto esas cosas, por ejemplo, que a veces él iba caminando solo, pero él iba charlando con alguien como si tuviera un compañero ahí con él. Después él regresaría y diría: yo estaba hablando con Gabriel y recibí estos versículos del Corán. Ahora, la cultura árabe en estos días no era una cultura muy literaria. Estamos hablando de una zona donde no hay muchos recursos naturales y además que no había tenido una experiencia muy fuerte con el Imperio Romano, porque ¿qué? Es un desierto, ¿verdad? O sea, no hay muchos recursos naturales allá. Entonces no estamos hablando de una cultura muy literaria en cuanto a escribir cosas. Sí tenían una tradición muy fuerte de decir y de componer poemas y de pasarlos de generación a generación de una forma oral.
Entonces, ¿qué pasa? Esto va creciendo, el Islam va creciendo. Mahoma se muere y hay un problema desde el principio. Hay dos grupos que no están de acuerdo de quién debe de ser el jalifa. Jalifa significa sucesor. ¿Quién debe de ser el jalifa, el sucesor de Mahoma? Aparentemente él no había dejado de una forma muy clara y conocida cuál era su plan para que después de que muriera, y se sabe de la historia, cuando un líder muy fuerte, fundador, muere y no existe reglas claras y reconocidas para nombrar al siguiente, casi siempre en todo el mundo va a causar problemas, y precisamente sucedió así en este movimiento del Islam. Bueno, habían dos grupos que se formaron. Un grupo que decía, bueno, los líderes de la UMA, del Estado Islámico, debemos de escoger a alguien. Y otro grupo que decía, no, debe de ser alguien que viene de la familia, del linaje de Mahoma. El primer grupo hoy son los Sunni y el segundo grupo son los Shia. Shia es una palabra árabe que, como la palabra protestante, originalmente era un insulto. O sea, porque Shia significa secta, o sea, los sectarios. Pero bueno, entonces, en estos días no tenemos un códice del Corán. La cultura árabe era una cultura oral, como era la cultura anciana hebrea también. Y muchas culturas ancianas, y muchas culturas hasta hoy en día, en otras partes del mundo, siguen siendo culturas orales. Entonces, decían los versículos del Corán y los aprendían y después los decían. Pero lo que pasa es esto: con los 4 sucesores o jalifas que vienen después de Mahoma, el Islam o la UMA, el imperio islámico, pasa por un tiempo de crecimiento realmente increíble y muy rápido. Toman el norte de África, toman lo que es Siria, Palestina, Irak. O sea, realmente los éxitos militares son increíbles. ¿Y sabemos en qué año entran a Iberia? 711, muy bien. Pero fijaos, 711 y el comienzo del Estado Islámico es 622. No tiene ni 100 años este movimiento y ya está conquistando a partes de Iberia. Realmente es una cosa increíble. Podríamos meternos en este asunto, cómo sucedió esto, que es una pregunta muy interesante de la historia militar, pero no es nuestro asunto para esta tarde. Pero ¿qué pasa? Hay una batalla en lo que hoy es Siria y que también en esos días se llamaba Siria. Y hay 2 diferentes ejércitos que vienen de diferentes partes del imperio islámico, que ya había crecido mucho, pero los dos hablan árabe, pero igual que el español cambia de región en región, el árabe cambia mucho más que el español, según la región de hecho. Y había una discusión entre 2 guerreros, porque uno estaba recitando el Corán como él lo sabía, y otro estaba recitando el Corán como él lo sabía desde su hogar, desde su ciudad, y dijeron, no, tú estás recitando el Corán mal. Entonces fueron al jalifa, fueron a un líder que fue al jalifa, y en estos días estamos hablando del tercer jalifa, que se llama Uthman, y este hombre le dice, mira, hombre, tenemos un problema aquí, tenemos que resolver esto, porque ahora no podemos tener diferentes recitaciones, y especialmente entre el Islam va creciendo más y más. O sea, ¿qué va a pasar? Cada ciudad va a tener su Corán. Entonces Uthman, él apunta a un hombre, se llama Zayd, y Zayd recoge las diferentes tradiciones escritas, porque había una cuanta códice escrita, aunque normalmente era recitada de una forma oral. Él los recoge, él decide usar uno de los códices y quema los otros códices.
y eso viene siendo la forma oficial que se llama la recensión osmánica del Corán que se usa hasta hoy en día. Osmán, él muere en el año, ¿cuándo muere este hombre? 656. O sea, el Islam no tiene ni, bueno, el Estado Islámico no tiene ni 30 años, estamos hablando de una fecha temprana. Esta es la historiografía típica del Islam. Y así los musulmanes dicen que cada palabra que tenemos en el Corán de hoy es igual precisamente a las recitaciones que Mahoma había dado. Mahoma daba sus recitaciones o sus ayat, sus versículos, y después sus seguidores los aprendían. Después habían algunas variaciones, pero Zayd recoge las diferentes códices, los pocos códices que existen, y él identifica el que es perfectamente fiel a los versículos originales. Es muy bonito, ¿verdad? Pero como todo, hay algunas dudas. El segundo punto, bueno, la segunda sección de la charla, porque ya hemos visto la historiografía islámica. Ahora quiero hablar un poco de los orientalistas. En Europa, también en Rusia, aunque Rusia es el país más grande de Europa, pero también de Asia, partes de Asia, del norte de América. Tenemos a diferentes eruditos en el siglo XIX y también especialmente en el siglo XX que les interesa mucho el Islam, su historia, su teología, su pensamiento, y comienzan a estudiar el Corán de una forma más académica y no creyendo realmente que es un texto divino. ¿Okay? Igual que un ateo podría estudiar la Biblia como un texto histórico, literario, ellos están estudiando el Corán de esa forma, y muchos de ellos tienen un gran respeto para los musulmanes y para el Corán, pero no lo están leyendo de la misma forma como los musulmanes lo leerían. En el Islam, el Corán, cada palabra viene directamente de Dios, o sea, viene de Dios al ángel, a Mahoma y al Corán. Esto es muy diferente a la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, decimos que es la palabra de Dios, pero la Biblia también, a la vez de ser la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, también es obra de hombres, y los cristianos nunca hemos tenido un problema con reconocer esta dualidad, aunque hay diferentes formas de hablar de esto teológicamente. Ahora, en el Islam uno no puede hacer eso, ¿verdad? El Corán no tiene ningún autor humano además de un autor divino. Todo viene directamente de Alá, al ángel, a Mahoma, al Corán. Pero estos orientalistas preguntan, bueno, ya que nosotros no creemos que vino de Alá, ¿de dónde vinieron estas diferentes partes que encontramos en el Corán? Y de esto estamos hablando, los orígenes del Corán. Bueno, voy a mencionar algunos de los fuentes que se han sugerido, identificado, que pueden proveer ideas, conceptos o hasta versículos del Corán. Primero, algunos han sugerido que hay pero hay materia en el Corán que viene de la poesía preislámica. La poesía preislámica. Por cierto, ¿cuándo terminamos? 8:30. Ok, muy bien. Poesía preislámica. Otra cosa, que partes del Corán, especialmente que tratan de figuras del Antiguo Testamento, vienen de cuentos orales de los judíos que estaban en la ciudad o en el oasis de Yathrib. Por eso es que podemos conocer cosas que tienen que ver con Daud o Suleimán, Salomón en español.
y otras figuras. Otros han sugerido que podemos identificar diferentes leyendas que vienen de Persia o de Grecia adentro del Corán. Eso no significa que Mahoma no los cambió de cierta forma o no los reenunció de una forma diferente, pero estamos hablando de la pregunta histórica, de dónde vinieron estas ideas, estos personajes, estos cuentos. Y muy interesante para los cristianos está la pregunta de dónde viene la materia sobre Jesús en el Corán. Tengo toda una charla Jesús en el Corán, si queréis algún día. Porque leemos de Jesús en el Corán, pero muchas de las cosas que leemos quizás tiene una semejanza a materia en la Biblia, pero no son de la Biblia. Y tenemos diferentes milagros que no aparecen para nada en la Biblia. Por ejemplo, Jesús como niño en el Corán hace un pajarito de lodo y lo hace vivo y vuela. También Jesús en el Corán, desde su cuna, él defiende a su madre María. Bueno, son milagros. También tenemos otros milagros que más o menos parecen a cosas de la Biblia, pero son diferentes. Por ejemplo, en el Corán dice que Jesús rezó y Dios mandó una mesa desde el cielo con comida. De cierta forma es parecida a la multiplicación de comida, de panes, pero obviamente no es idéntico. ¿De dónde viene esta materia entonces? Bueno, se sabe que parte de esta materia viene de las escrituras apócrifas de la iglesia cóptica, porque hoy en día hasta podemos ir y leer estas cosas como la infancia de Jesús, el protoevangelio de Santiago, libros que normalmente nunca usaríamos hoy en día en la iglesia, porque se sabe que uno no puede confiar en la materia histórica de estos libros. Pero bueno, entonces hemos contestado la siguiente pregunta, que es, bueno, si no vino de Alá, al ángel, a Mahoma, al Corán, ¿de dónde vinieron estas cosas, estas ideas, de alguna de estas figuras? Y hemos mencionado algunas posibilidades. Últimamente, para concluir, quiero mencionar que hoy en día está en un gran estado de flujo este estudio del origen del Islam y por lo tanto del origen del Corán. Y os voy a dar 3 cosas que recientemente diferentes eruditos y autores han tratado de criticar. Primero, tenemos diferentes libros de un académico canadiense llamado Daniel Gibson, y él hace unos estudios muy profundos. No nos vamos a meter en cómo llega a esta conclusión, pero él sugiere que el lugar de nacimiento del Islam no es Meca, en Arabia Saudita, es la ciudad de Petra. ¿Alguien sabe dónde está Petra? En Jordania. Hoy en día Petra, si visitas a Jordania, es la mejor cosa a ver en todo el país. Yo viví en Jordania y es una cosa increíble visitar las ruinas de Petra. Hoy en día la ciudad de Petra no está habitada. Hay un pueblito ahí junto, se llama Wadi Musa, que significa la valle o el río de Moisés, pero Petra sigue ahí como ruinas de los nabateos. Y Dan Gibson, usando muchas diferentes cosas que vienen de la cartografía, que vienen de los mismos fuentes islámicos, un análisis del hadith, él presenta que serían 7, 8 argumentos que valen la pena, que son fuertes, para reubicar el lugar de nacimiento del Islam de Meca a la ciudad de Petra. Otra erudita se llamaba Patricia Crone. Ella creo que ya se ha fallecido, muy conocida, en el mundo académico. Ella hizo un estudio de mapas que existían en el 7º siglo, o sea, cuando nace el Islam.
y ella menciona que no existe la ciudad o el pueblo de Meca en ninguno de estos mapas. Y ella, por lo tanto, también sugiere que nació el Islam en otro lugar, no en Petra, pero ella propone que Meca posiblemente ni existía como un pueblo o como una ciudad en esos días. Otra cosa que es un desarrollo bastante nuevo. Hace unos cuantos años, creo que fue en el 2015, se descubrió en la biblioteca de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, unas cuantas páginas del Corán que habían estado en su colección ya desde hace mucho tiempo. Se sabía que eran antiguos, pero después de examinarlos, vieron que eran del siglo VII. Al principio, esto parecía ser una vindicación para la historiografía tradicional del Islam. Y muchos dijeron, mira, es precisamente como habíamos dicho, aunque este códice solamente son secciones del Corán, no es todo el Corán. Pero es como habíamos dicho, mira, el Corán del siglo VII es igual al Corán de hoy. Pero ¿qué pasó? Hubo un problema. Hicieron el proceso de, creo que se llama datación de carbono. ¿Y qué pasó? Los pergaminos donde estaban esos versículos del Corán, algunos de ellos parecen ser más antiguos que el Islam. ¿Qué significa eso? Bueno, si nosotros encontraríamos algo así con la Biblia, diríamos, bueno, no pasa nada. Alguien lo encontró, decidió rehusarlo, quizás está bien. Pero esto no coincide con la historiografía islámica, porque cada palabra vino directamente de Dios. Y si existían algunos versículos del Corán antes del comienzo de la carrera profética de Mahoma, eso significa que él realmente simplemente copió o adoptó estos versículos. Es un segundo punto donde hay mucha discusión. Y la tercera y última cosa que quiero mencionar tiene que ver con lenguaje o con el idioma del Corán. Han salido varios estudios en los últimos 10 años que sugieren que muchas de las palabras en el Corán hasta de las frases en el Corán tienen su origen en el arameo. Otra vez, para cristianos no vendría al caso, pero el Corán dice de sí mismo que es un libro revelado en árabe claro. En árabe claro, es un libro para los árabes. Entonces, si tenemos oraciones arameas, posiblemente algunas de ellas de algún origen cristiana, que han sido adoptadas y puestas en el Corán, eso también nos hace cuestionar o dudar la historiografía tradicional del Islam y de los orígenes del Corán. Y con eso yo creo que terminamos.